Y también tenemos la ventaja de que se va a grabar. Eso también de por sí nos ayuda, ¿no? Ya está. Muy bien, hasta aquí entonces queda claro, ¿no? Estoy acá haciendo una tablita donde aparecen las diferentes escalas, ¿ya? Las 3 preguntas que hemos formulado, ¿no? Y aquí también una tablita donde me aparece la escala, ¿ya? Entonces, ¿qué tengo que calcular? Yo tengo que calcular mi CLI final. Mi CLI final como vemos acá, consta de 3 cálculos previos. Necesitamos el CLI 1, CLI 2 y CLI 3. Entonces, necesito el CLI de NPS, necesito el CLI de recompra y acá necesito el CLI de upselling, ¿de acuerdo? Y eso los voy a calcular aquí abajo. Ya está. Ahora, entiendan aquí, ¿qué necesito saber? Yo necesito saber, en la pregunta donde calcule el NPS, ¿cuántas personas han respondido 1? Necesito saber cuántas personas respondieron 2. ¿Cuántas personas marcaron 3 o respondieron 3? ¿Por cuántas personas? Para eso me voy a mi hojita de respuestas y yo me doy cuenta, bueno, esto yo les he añadido a ustedes aquí, ¿no? Aquí están las preguntas que justamente me permiten calcular el CLI, ¿de acuerdo? Entonces, la primera pregunta es esta, ¿no? ¿Sientes que la aplicación YAP entiende tus necesidades y preferencias como usuario? Acá tengo ya las respuestas, ¿no? Y lo que yo tengo que hacer es, de toda esta lista, saber cuántos han respondido 1, cuántos respondieron 5, cuántos respondieron 6, etcétera, ¿ya? ¿Cómo hago con eso? Para eso voy a aplicar una fórmula que se llama igual a contar sí. Contar punto sí. La fórmula contar punto sí primero me dice que le diga en qué intervalo están los datos que se tienen que contar. Entonces, el intervalo es este. Me voy a hoja de respuestas y selecciono toda la columna acá. Acá, selecciono acá y ese es el intervalo, ¿no? De toda esa columna, yo quiero que me haga el conteo, ¿no? Le aplico punto y coma y ahora tengo que especificar el criterio. ¿Cuál es el criterio? Regreso a la hoja 7 y el criterio es que sea igual a la celda A2, ¿no? O sea, 1. Esto de acá. Yo quiero que sea igual a esto. Cierro el paréntesis y ya está. Y automáticamente, miren, está aplicando la fórmula para todos. ¿Qué ha pasado? Me está diciendo que en mi encuesta, 60 personas marcaron 1, 30 personas marcaron 2, 17 personas marcaron 6. ¿Sí? ¿Se entiende? Esa es la fórmula que estoy utilizando. Entonces, cuando dice acá hoja de respuestas K, significa que he seleccionado la hoja de respuestas, la columna K. ¿De acuerdo? Y cuando dice acá A7, significa que estamos seleccionando esta celda, la celda 6. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Estamos usando una fórmula básica que es contar puntos sí, ¿no? Contar puntos sí. Nos está ayudando a contar. Ahora, necesariamente ustedes tienen que aplicar fórmulas. Sería lo recomendable para que sea automático, o si no tendrían que hacerlo a mano, eso ya les va a tomar más tiempo. También no son muchas, no estamos hablando de 20, 30 respuestas, podrían hacerlo a mano, pero se les puede complicar. Muy bien, Elizabeth. Ahora, si se dan cuenta, lo siguiente, les decía que cuando las personas marcan 1, eso equivale a 100 puntos. Cuando las personas marcan 80, cuando las personas marcan 2, equivale a 80 puntos. Entonces, yo quiero saber mi CLI. Mi CLI es el promedio, ¿no? El promedio del puntaje final. O sea, tengo que multiplicar a 60 por 100, sumar 30 por 80, sumar 20 por 60 y al final dividirlo entre la cantidad de respuestas total que tengo. Entonces, ¿cómo hago eso? Vamos a aplicar una fórmula aquí abajo que se llama suma producto. Suma producto, ¿ya? La suma producto me dice que va a sumar y multiplicar 2 matrices. Por ejemplo, voy a seleccionar la matriz 1, que es solamente estos datos, ¿ya? Le pongo punto y coma,
y los va a multiplicar y sumar respectivamente con esta otra matriz que está aquí abajo. ¿Ven? La matriz de arriba y la matriz de abajo. ¿De acuerdo? Hasta aquí cierro la fórmula y le doy enter. Me da 11.120 puntos. ¿Pero qué era el CLI? El CLI es el promedio. ¿Cómo sacamos el promedio? Es la suma entre la cantidad de respuestas. ¿De acuerdo? Entonces acá solamente tengo que dividir eso entre la suma ¿de qué? De todas las respuestas que tengo, o sea, todo esto. Y ahora sí, enter. Y recién tengo mi CLI para la pregunta NPS, que en este caso es 61.43. Ya si deseo, le quito decimales y me quedo así, no hay problema con eso. Ya, realmente con eso no tenemos ningún inconveniente. 61.44 me da. ¿Ya? De esa forma he calculado mi CLI para esa pregunta. Ahora, si revisan el ejemplo que yo ya les compartí, es exactamente lo mismo, ¿no? Es lo mismo que he hecho, solamente que se los estoy explicando a partir de un ejemplo. ¿Ah? Ahora, quiero hacer lo mismo con la recompra. Nuevamente hago lo mismo, ¿no? Es igual a contar, punto sí, quiero contar cuántas personas marcaron uno en la pregunta de recompra. Entonces me voy a mi hoja de respuestas, identifico mi columna de la pregunta de recompra, que es esta, y la selecciono. Sería la columna L. Punto y coma, y ahora tengo que especificar el criterio, y para especificar el criterio solo lo selecciono. Cierro paréntesis y ya está. Así de sencillo, ¿ya? Ahora, puedo hacer lo mismo. No necesariamente es importante que esto lo replique. No es necesario. Si quiero solamente trabajo con una, no hay problema. Lo importante es saber seleccionar. Ya recuerden que esta hoja de abajo, esta tablita de abajo solamente es de apoyo. Entonces, quiero calcular el CLI recompra. Entonces, igual a suma producto. Selecciono la matriz 1, que es esta. Punto y coma. Selecciono la matriz 2, que es esta otra, ¿no? Y lo divido entre la suma de todo esto, ¿verdad? Está. Nos da 65.3. Lo mismo vamos a hacer con upselling. Igual, contar, punto sí. Vamos acá. Selecciono la columna. Miren toda la columna. Punto y coma. Especifico la escala. Cierro paréntesis y automáticamente se genera, ¿no? Y nuevamente hago lo mismo acá, ¿no? Igual, suma producto. Le doy la primera matriz. Le doy la segunda matriz. Y lo divido entre la suma de los valores de la primera matriz, ¿no? Y ya está. Nos da 61.99. Y según la fórmula que ya les expliqué, para calcular el Customer Loyalty Index tenemos que promediar los 3 puntajes. Entonces, mi CLI es igual a promedio de todo esto. Ya está. Y realmente ese es mi CLI. ¿De acuerdo? Así es, nada más. No necesitamos aplicar otra fórmula, otra función. Acá ya es un tema ya de edición, si quiero. Y así es como calculado el CLI, ¿no? Si se dan cuenta, necesito obviamente esta tablita de apoyo para aplicar la fórmula suma producto, pero es sencilla, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, vamos a ver lo siguiente, ¿ya? Imagínense que tengo todos estos datos y ahora yo quiero filtrar, ¿no? Por ejemplo, nivel de educación. A ver, nivel de educación, solamente me quiero quedar con educación secundaria, educación técnica. Entonces, educación universitaria y maestría, los voy a eliminar. Tengo estas dos personas que respondieron que son de maestría y universitario. Los elimino porque no son mi buyer persona y me quedo con los restantes. Ya está. Selecciono ahora todos los demás. Entonces, he eliminado datos. Ahí, ya está. He eliminado datos. Está.
Ya está, a ver, ¿dónde está mi filtro? Ah, ya está, he eliminado los datos, pero ¿qué pasa con mi fórmula? Mi fórmula sigue funcionando. Entonces pueden haber más respuestas, pero mi fórmula va a seguir funcionando. Esa es la ventaja, ¿listo? Entonces, como se los estoy mostrando acá, tal cual se los he compartido acá. Solamente que aquí en vez de poner NPS, recompra o upselling, les he puesto la pregunta para que sepan de dónde viene, ¿ya? Y básicamente lo mismo para los puntajes. Entonces, esta es la explicación más detallada de el cálculo del índice de lealtad, ¿ya? Hasta aquí preguntas, por favor. ¿Necesitan que repita algún paso? ¿Se entendieron los pasos? Igual la fórmula, ustedes la tienen aquí como para que la puedan comprender.